Shalom para todos, muchas bendiciones. Le damos gracias a nuestro Padre por darnos la bendición en esta hora de poder estar delante de su presencia para poder seguir estudiando la palabra bendita, esa palabra hermosa que tenemos como legado, como instrucción. Quiero pedirles a los que están aquí presentes, aún también a los que están en casa, todo aquel que pueda ponerse de pie, que lo haga por favor, para que podamos entonces hacer la oración correspondiente para el inicio de esta enseñanza. Amantísimo Padre, te damos infinitas gracias y bendecimos tu nombre en esta hora, Señor, porque no hay otro como tú. Gracias, Padre, por tu benevolencia, por tu misericordia y amor que se manifiestan todos los días en nuestra vida. Gracias, Señor, porque nos has provisto de todo aquello que nuestro cuerpo y nuestro ser necesita. Gracias a ti, Señor. Hoy estamos en pie, listos y dispuestos a escuchar tu palabra. Permite que esta palabra sea de bendición, que podamos siempre, Señor, ir en pos de esa verdad preciosa que esta palabra contiene. Gracias, Padre, por todo el entendimiento, la revelación que nos has dado y nos sigues dando a través de tu Hijo amado Yehoshua. Gracias por todo, Padre, por los méritos de Yehoshua HaMashiach. Amén y amén. Pueden sentarse. Bueno, saludos a todos, especialmente a los que están conectados. Hoy estaremos haciendo pruebas para transmitir también con esta forma que ya hemos venido pues con nuestro Moré Yedael desde su casa y salió especial. Así que Moré, siéntase honrado porque usted ha sido, como podríamos decir, pionero para que podamos impartir todas estas enseñanzas con los mayores recursos. Cuando decimos mayores recursos es para que la predicación y la enseñanza que llevamos a todos nuestros hermanos y a todos aquellos que, bueno, nos pueden escuchar y ver sea de mayor bendición. ¿Okay? Porque sabemos que los recursos, tanto auditivos como visuales, juntos son poderosos. Cuando uno oye y ve, y sobre todo si es la palabra bendita de nuestro Padre, bueno, hay mayor bendición. Por eso, bueno, hemos tomado la decisión hoy de hacer unas pruebas, a ver qué tal, cómo sale. Por favor, denos su opinión, amados hermanos, qué le pareció, ¿verdad? Esperemos que la conexión se comporte lo más, como diríamos, seria posible, que no se vaya a empezar a enchichotar y tengamos problemas de interferencia. ¿Ok? Bueno, seguimos con esta enseñanza, preciosa enseñanza que estamos siguiendo a través de esta serie, La Cultura Forja el Carácter, hoy en la parte número 25. Está temblando el Moré Yedael porque ya voy por el récord de Apocalipsis. ¿Cuántas fueron Apocalipsis? Dale, Muel. Yo creo que llegamos a 27, ¿no? Como 27. Bueno, Moré, usted que llevó la cuenta y es el autor, díganos cuántas enseñanzas tuvo Apocalipsis. Bueno, está temblando Apocalipsis. Forjando Carácter, ya llevamos 25 y todavía faltan algunas. Sin embargo, ya lo dije en la enseñanza pasada y ahorita lo vamos a rememorar. Entramos en la etapa final de esta serie, La Cultura Forja el Carácter. Y quizás esta es la etapa más importante, donde yo les pedí a todos mis hermanos el mayor de las atenciones para que podamos nosotros experimentar una subida de nivel en función al conocimiento y revelación que la palabra nos trae. Que está, solo que muchas veces nosotros por tener unos lentes erróneos, equivocados o que no nos proporcionan claridad a la hora de ver y escuchar, claro, es un poco así como contradictorio, porque los lentes no sirven para escuchar, sino para ver. Pero escuchar esa palabra con mayor claridad, ¿verdad? Y poder tener la verdad siempre a la mano que nos permita ir adelante y tener una mejor relación con nuestro Padre Celestial. Porque de esto se trata. No se trata de empañar a nadie, no se trata en creernos mejor que nadie, sino más bien se trata es de que
tener una mejor relación con nuestro Padre. Bueno, bendiciones nuevamente a los que están aquí presentes. Les voy a pedir también el mayor de las atenciones y a los que están en la casa para que aprovechemos esta enseñanza al máximo. Hoy vamos apenas a comenzar con un tópico, con un tema que, bueno, es controversial porque así se ha gestado a lo largo y ancho de la historia, ¿verdad?, de los creyentes, sobre todo en Yehoshua. Okay. Habíamos quedado en la clase pasada mirando los personajes en la cultura bíblica y hemos llegado a este último personaje o personaje central de la palabra, de la Biblia, como lo es el Mesías Yehoshua, el Mashiach Yehoshua, que por supuesto para nosotros tiene un alto interés el poder revisar todo lo que tenga que ver con él, porque todo lo que tiene que ver con él para nosotros es súper importante. Porque sabemos que en él es que el Señor se ha manifestado para traer la redención al mundo. Ya sabemos que en dos etapas. La primera ya se cumplió con esa primera venida y la segunda, ¿qué pasa con la segunda? ¿Qué sucede con la segunda? Está por cumplirse. Falta muy poco. Ahora no sabemos cuánto falta a ciencia cierta, pero sabemos que las señales que se están dando son manifiestas de que el tiempo se ha acortado. Y el testimonio de los mismos discípulos de Yehoshua, conocidos como los apóstoles, ¿verdad?, que vivieron en su tiempo y posterior al tiempo de Yehoshua, así lo manifestaron, que la venida del Señor está cerca. Y si estuvo cerca para ellos hace 2000 años, ¿cómo estará para nosotros? Quizás esté a las puertas, quizás. Y bueno, y si es así, Baruch Hashem, y que sea en nuestros días, para que podamos vivir ese evento que, bueno, va definitivamente a marcar esta tierra, este mundo para mejor. Amén. Bueno, en la última enseñanza hacemos un resumen rapidito de lo que fue esta última enseñanza que fue impartida en el mes pasado, aproximadamente por ahí como el día 12, 13 del mes pasado. Ya quiere decir que a la fecha de hoy tenemos más de un mes que hicimos el parón por la actividad de Hanukkah. ¿Okay? Si hubiésemos seguido con la dinámica, hubiésemos tenido 2 enseñanzas más. Esta sería la tercera. Pero bueno, hicimos el parón, paramos para darle paso a la actividad que toca en el tiempo, que lo hemos venido diciendo una y otra vez. Para nosotros eso es muy importante. No nos podemos desfasar del tiempo, porque el tiempo que el Señor determinó para nosotros es una guía. Por lo tanto, cada vez que viene eso, nosotros paramos con estas enseñanzas que estamos dando, tanto el Moré Yedel como yo, y seguimos. El Moré comenzó, le tocó pues comenzar la semana pasada con los profetas, y bueno, ahora le damos entonces continuidad. Y hablábamos de esta figura conocido como el Mashiach Yehoshua, y nos hacíamos varias preguntas. Esas preguntas, por supuesto, con la intención de que a través de esta enseñanza podamos responderla lo más apegadamente posible a la Escritura. ¿Quién es en verdad esta figura? ¿Cuál es su origen? ¿Será que todo lo que se ha dicho de él es cierto, hablando del Mesías Yehoshua? ¿Qué idioma hablaba? ¿Cuáles eran sus costumbres? ¿Cómo fue su nacimiento? ¿En verdad pudo morir por los pecados de todos? Estas y muchas quizás otras interrogantes que podrán surgir a lo ancho de esta serie o de lo que falta de esta serie, vamos a tratar de dilucidar, vamos a tratar de responder. La cultura forja el carácter en su etapa final. Entonces, por lo tanto, yo les pido nuevamente que estemos muy atentos, porque a través de estas interrogantes estaremos viendo cosas que quizás nosotros no habíamos visto. Y quizás cosas que van a tumbar estructuras, doctrinas, enseñanzas que traíamos.
porque bueno, nosotros traíamos una maleta de enseñanzas, un cúmulo de situaciones vividas, experimentadas dentro de la religión, y por supuesto no es sencillo sacarnos todas, así como quien dice, de un solo zarpazo. Hemos venido poco a poco, sobre todo los que, bueno, vamos a decirlo así, somos más entraditos en años, ¿no? Para los muchachitos, para los jovencitos, es un poco más fácil porque están naciendo en esto y no tienen esa estructura. Pero para nosotros, los que ya veníamos con un camino recorrido, todas esas estructuras, bueno, Baruch Hashem, se han ido cayendo una a una y todavía seguimos tumbando estructuras, porque no se ha acabado, no se ha terminado. Por lo tanto, repito, les vuelvo a pedir toda la atención para que cada explicación pueda encontrar en ustedes un nido donde posarse y donde poder tener esos frutos, ¿verdad? Empollar esos frutos, esos huevitos que puedan generar una claridad y una bendición en sus vidas. Para toda nuestra congregación y para todos aquellos que nos siguen. ¿Ok? ¿Quién es en verdad esta figura? Por supuesto, al preguntarnos por la figura del Mesías, no podemos obviar todo lo que de él, de alguna manera, se ha dicho. Y cuando hablamos de lo que él, o de lo que se ha dicho de él, ¿con qué nos encontramos? Que la literatura, que la visión y la imagen de este personaje, por supuesto, es muy amplia. Sobre todo si uno se mete en la red, teniendo hoy la red como una de las opciones que la mayoría tiene para averiguar. Uno quiere averiguar de algo y ¿qué hace? Va a Google, que es de todo. Google es doctor, es historiador, ¿qué más? Es psicólogo, es antropólogo, es, bueno, todo lo que la gente quiere, porque Google es un cúmulo de información de todo lo que el mundo pone. Ahora lo estamos viendo de mejor manera con lo que se conoce como la inteligencia artificial. Entonces, encontramos, por ejemplo, cuando hablamos de esta figura, que hablar de Yehoshua se presenta como uno de los retos más trascendentales de la Escritura. ¿Por qué? Tanto en el Tanakh como en los escritos apostólicos, encontramos una figura preponderante que sobresale. ¿Sobresale por qué? Por la misión que debe cumplir. La misión del Mesías es la misión más alta que encontramos en toda la Escritura. ¿Por qué? Porque Él debe cumplir todas las exigencias para que pueda darse la redención del mundo. La redención no puede venir sola. La redención tiene que venir a través de un instrumento que la genere, que la disponga. Y ese instrumento del Padre es el Mesías. El Mesías es el instrumento que el Señor usa y que está usando y viene usando desde el principio. Porque antes de que apareciera físicamente la figura del Mesías, Yehoshua, ya anteriormente en el Tanaj, lo que se conoce dentro del cristianismo como el Antiguo Testamento, ya la figura estaba. ¿Y cómo estaba? De alguna manera estaba velada. ¿Por qué? Porque estaba en profecías, estaba encubierta en dichos, ¿verdad? De los escritores, de los sabios, aún de los rabinos posteriormente de la casa de Yehudá, que empezaron a ver también esa figura prominente en muchas escrituras. Y hoy tenemos todos los escritos. Y están, por ejemplo, en el judaísmo hay, bueno, del Tanat, una vasta y grande literatura que habla sobre el Mesías. Aunque, por supuesto, hacemos la salvedad que el judaísmo como tal, en su gran mayoría, no reconoce a Yehoshua como el Mashiach. Pero a pesar de no reconocer a Yehoshua, reconoce sí que hay un Mashiach. Y que esa figura es prominente en la Escritura. De hecho, hoy, ¿qué espera el judaísmo? ¿Qué espera el judaísmo? Espera al Mesías. Espera al Mesías.
aunque ellos no hayan reconocido a Yehoshua, cosa que es diferente para nosotros, porque sí lo hemos reconocido como ese Mesías enviado para Israel, pero no solamente para Israel, sino para quién, para todo el mundo, para que todo el mundo también tenga la oportunidad de ser parte de Israel. Entonces Él es el instrumento que el Señor nos da para poder accesar a esa redención del pueblo de Israel, para que también los gentiles puedan ser parte de ese plan de redención. Entonces, por lo tanto, hablar de Yehoshua se presenta como uno de los retos más grandes. ¿Por qué? Porque a pesar de ser un personaje tan popular, ¿quién no conoce a Yehoshua? O por lo menos a través de su nombre castellanizado o su nombre anglosajón o cualquiera de los idiomas que se tradujo este nombre hebreo llamado, o este personaje hebreo llamado Yehoshua, en los tantos que hay, ¿no? ¿Quién no lo conoce? La mayoría. Si son muy pocos los que no han oído hablar de alguna vez de Yehoshua. Por lo tanto, entonces es un personaje muy popular. Pero como lo hemos dicho y lo hemos sostenido, a pesar de ser un personaje tan popular, nos damos cuenta que es uno de los personajes más, ¿cómo diríamos? O menormente comprendidos. De todos los personajes populares, quizás el menos comprendido ha sido el Mesías Yehoshua. Porque si hubiese entendido o comprendido a Yehoshua, ¿dónde estaríamos? Por lo menos el mundo de creyentes. ¿Dónde estaríamos? Tendríamos otra visión, se daría otro escenario, pero lamentablemente por no comprender las palabras del Mesías, es porque hoy el mundo de creyentes, sin hablar del mundo pagano o el mundo gentil, que no tiene pacto, que es otra cosa, que está en otro nivel, podríamos decirlo, pero hablando del mundo de creyentes, ¿qué observamos? Que no hay unidad, no hay consonancia, sino que lo que hay es una divergencia constante desde casi que el principio se gestó. ¿Eh? Por eso vemos a Yehoshua como un personaje muy mal comprendido. Ahora, una de las razones por las cuales no se comprende de la mejor manera a este personaje tan importante es ¿por qué? Porque, por ejemplo, para nosotros, aquí en Occidente, ¿qué ha pasado? ¿Con qué nos encontramos? Con una malformación de su imagen. Y esa malformación, ¿qué genera? Por supuesto, genera una confusión, genera una incertidumbre, porque estamos recibiendo una información incorrecta. Y esa información incorrecta es la que nos hace titubear o nos hace errar. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se da esto? Por lo que ya hemos hablado y porque en el mundo, como lo estamos viendo, ha pasado que en Occidente la figura que hemos conocido, hablando generalmente, es la estampa que Roma nos ha presentado. ¿Y quién es esa estampa? ¿Quién es esa figura? A Jesús de Nazaret, hijo de María, concebido por el Espíritu Santo, hijo adoptivo de José, el carpintero de oficio, carpintero y maestro itinerario en las regiones de Galilea y Judea, con toques técnicos en Samaria, hacedor de milagros que murió en una cruz para salvar la humanidad. Esa es la información, a grosso modo, que Roma nos ha dado, que nos dio, y que de alguna manera con ella permeó y vacunó, inoculó al mundo casi que entero, por lo menos el mundo occidental, que se ha heredado todas estas doctrinas que se contienen. La mayoría de ellas casi que incuestionables. Cuando digo incuestionables, ¿a qué me refiero? A que nadie tiene permiso de dudar. Roma dijo, esto es así, ¿y quién duda? Nadie. Todo lo que Roma transmitió sobre esta figura prácticamente quedó como una verdad incuestionable. Pero ahora nos hemos venido dando cuenta que esa figura
tiene muchas, pero muchas, vamos a decir, aristas que no cuadran con lo que la misma palabra enseña, aún leyendo la palabra en las versiones. Imagínense cada vez que vamos y buscamos lo más cercano a la verdad, que son los textos antiguos. Eso sin contar, déjenme informarles, mis amados hermanos, que hay mucha información que la misma Roma que hizo, escondió. Hay muchos secretos, como le dicen, del Vaticano. Muchos textos antiguos que no están a la luz y que no han sacado a la luz. Ahora la pregunta es, ¿por qué no han sacado a la luz esos textos? ¿Por qué esos textos están escondidos, guardados, custodiados? ¿Qué dirán esos textos antiguos? Quizás ahí hay cosas que podrían traer gran revelación, ¿eh? Sobre todo en las enseñanzas que el mismo catolicismo o Roma implantó. Las implantó, sacó las versiones, manipuló, desfiguró. ¿Y quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? ¿Qué le pasó? Lo quemaron en una hoguera, lo persiguieron, lo mataron, le quitaron todo, que es lo que históricamente tenemos con la Inquisición, con la persecución que Roma instauró contra todos aquellos que podrían dudar que lo que Roma estaba diciendo era verdad. Baruch Hashem, que hoy no tenemos esa imposición, que se ha abierto la puerta, por supuesto, por la acción del Eterno, del Señor, que es el que ha abierto la puerta para que ahora nosotros, tantos años después, podamos encontrar verdad. Podamos encontrar verdad. ¿Por qué? Porque la misma palabra sí lo testifica. Y nosotros somos producto de lo que los profetas vieron. Eso es lo que los profetas vieron en la antigüedad, que iba a pasar en nuestro tiempo. Hoy nosotros lo estamos experimentando. Y por eso debemos sentirnos con mucho gozo de ver todo esto. Entonces, ¿qué vemos? Vemos a un Jesús de Nazaret con una figura contraria a lo que él es. Hablando de Yehoshua. Que nada tiene que ver con la figura que Roma nos presentó. Mientras, y esto es importante este dato, recalcarlo, mis amados hermanos, mientras que para la mayoría del judaísmo rabínico y aún el judaísmo caraíta y otras formas minoritarias del judaísmo, la figura del Mesías Yehoshua es lamentablemente la que Roma nos ha presentado. ¿Qué pasa con el judaísmo? Porque podríamos ver el judaísmo, ¿verdad?, como una referencia para nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos que a ellos, como dice Rav Shaul, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 2, ¿verdad?, y posteriormente en el capítulo 11 de esa carta a los romanos, en el capítulo 2 y 3, ¿qué nos dice? ¿Verdad? ¿Qué nos habla? Que a los judíos se les dieron los oráculos, dice la versión. Ahora, ¿qué es oráculos? Oráculos son todo el compendio de las escrituras reveladora de la verdad. ¿A quién se le dio? Dice a los judíos. Y se les designó a ellos como guardas y custodios de esa verdad. Pero ¿qué ha pasado? ¿Con qué nos hemos encontrado? Que aún el mismo judío ha caído en la trampa. ¿En cuál trampa? En la trampa que el mismo sistema ha figurado o ha creado con respecto a esta figura de Yehoshua. A mí me ha tocado estudiar muchas cosas que en círculos judíos se piensa y se dice de Yehoshua, y ¿qué veo yo? Si este es lo que Roma presenta, lo que Roma presenta. Por ejemplo, el caso de la ley. La ley. Como el judío, por supuesto el judío, defiende a ultranza
la Torá, la ley. Pero ¿qué dice el judío que Yehoshua dijo sobre la ley? ¿Qué dijo? Para el judío, Yehoshua o Jesús, como lo pintó Roma, ¿qué dice de la ley? Para el judío, Yehoshua vino a abolir la ley. Pero si el judío estudiara las palabras de Yehoshua, podría cambiar de parecer. ¿O no? Porque ¿qué dice el mismo Yehoshua? El mismo Yehoshua en Mateo capítulo 5, versículo 17 al 19, ¿qué nos dice? Yo no he venido a abrogar la Torá. No, he venido a cumplirla, a darle cumplimiento. Entonces, ¿cómo viene uno hoy un día en un círculo judío que transmiten animadversión o contrariedad con la figura de Yehoshua, acusan a Yehoshua de abolir la ley? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Porque no están viendo la figura verdadera de Yehoshua. ¿Qué están viendo? La figura que Roma presentó. Y la figura que Roma presentó en Jesús de Nazaret sí abolió la ley. Esa figura, pero ojo, eso es un invento, no es una figura concreta, real, del verdadero Yehoshua. Ahora, ¿qué ha hecho el Señor con nosotros? Nos ha ido develando, nos ha ido mostrando al verdadero Yehoshua. Y ese verdadero Yehoshua es el que tiene para nosotros esa sustancia que está dentro de la Torá. Y por supuesto, para nosotros eso ha sido una gran bendición. Lamentablemente, tenemos que decirlo, sin ánimo a criticar a nadie, cada quien es dueño de escoger el camino que quiere andar o donde quiere estar, pero bueno, muchos de los que comenzaron con nosotros en este camino hoy, por no entender esto, se fueron al judaísmo y negaron al Mashiach, negaron a Yehoshua. ¿Por qué? Porque cuando fueron al judaísmo a buscar información, el judaísmo, queriendo o no queriendo, les transmitió su visión de Yehoshua. ¿Y qué pasa? Eso genera que ellos entonces hoy no crean que Yehoshua es el Mesías. ¿Pero por qué? Por una mala información. Esa mala información que ellos tienen. Entonces, ¿qué vemos? Es lamentable que el judaísmo, para ver a Yehoshua, lo vea a través de ¿dónde? A través de Roma. Es la misma figura que Roma nos ha presentado a un Yehoshua de Nazaret, como ya dijimos, con toda una maleta de teología cargada de errores e incongruencias dentro del ámbito bíblico. Esto, por supuesto, ha creado barreras para poder ver la verdadera figura de Yehoshua HaMashiach. Ahora, ¿qué podemos decir? Baruch Hashem, bendito sea el nombre de Adonai, Baruch Hashem Adonai. Nosotros, al igual que otros, porque no somos los únicos, y eso es reconfortante saber que no somos los únicos, que hay otros también que ya han podido ver lo que nosotros estamos viendo en todo el mundo, lo están intentando. ¿Qué están intentando? Quitar todas esas telarañas, todas esas, vamos a decir, kelipot o barreras o cubiertas que no nos dejan ver la verdadera figura de Yehoshua. Y déjeme decirle que se está logrando. ¿Por qué? Porque cada vez que estudiamos y estudiamos más, el Señor nos revela y nos muestra a este personaje, pero en su justa y clara dimensión, que es el principal de las Escrituras. El mismo Mesías lo dijo, Yehoshua lo dijo, que las Escrituras hablan ¿de quién? De él. Y si le creyeran a Moisés, a Moshe, a él también, le creerían. De allí que les invito, amados hermanos, nuevamente a sumergirnos para ver este personaje en todo su esplendor, como dice las Escrituras en dos pasajes, como son segunda de Kefas 1:19. Dice, tenemos también la palabra profética, la más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Por eso pido atención, atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro
hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Categórico, lo que dice Kefas para nosotros, donde esta palabra más segura que nos trae, esa luz, esa revelación, que nos va a permitir vivir en la oscuridad de este mundo, porque ya sabemos que el mundo no anda en la luz. Pero nosotros somos de la luz, andamos en la luz. ¿Por qué? Porque estamos buscando al Padre de las luces, a nuestro Padre eterno. Y el Mesías viene a ser esa antorcha portada en las manos del Padre para traernos luz y claridad en este tiempo, que la necesitamos muchísimo. Mucho, mucho, mucho. Por eso entonces habla de ese lucero de la mañana que debe salir en nuestros corazones. Y dice Revelaciones 22, 16. El mismo Yehoshua revelándosele a Yohanan dice: yo, Yehoshua, he enviado a mi malaj, a mi enviado, para daros testimonio de estas cosas sobre las congregaciones. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Para que veamos entonces ese esplendor de esa estrella, de esa luminaria que debe alumbrar nuestro camino. Ahora, ¿qué hemos visto y qué hemos entendido? Que no hay otra luz como esta. Una luz resplandeciente como la luz del Mesías, ¿dónde la vamos a encontrar? Él mismo dijo: yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue, ¿qué va a tener? Va a tener la misma claridad, la misma luz. Y por eso nos dijo: yo soy la luz. Y ustedes, si me siguen, también serán luces encendidas para iluminar este mundo. Y nos dijo en Matitiahu, capítulo 4, versículo 14 al 16, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Ese es entonces Yehoshua, a quien tenemos que ver en su, repito, justa dimensión. Decíamos, en función a lo histórico, que desde el siglo XX hasta la actualidad, hablando del siglo pasado hasta ahora que estamos en el 21, la mayoría de los historiadores que estudiaron la Edad Antigua afirman la existencia histórica de Yehoshua. Ahora, ¿qué pasa? Que no solo es que muchos desfiguraron la imagen, hay otros que en cambio, ¿qué hacen? La niegan. Niegan la existencia del personaje más importante de la Escritura. Negar la existencia de Yehoshua equivale a negar las Escrituras. Y muchas personas que niegan la existencia de este personaje llamado Yehoshua, ¿verdad? No se dan cuenta que negándolo a él están negando la misma Escritura que muchos profesan. Por eso esto es como que un cuchillo para su propia garganta, donde hay que más bien ser muy sigiloso, muy cuidadoso, porque tu propio veneno, ¿qué puede hacer? Te puede terminar matando. Entonces, en ese aspecto que vemos que la mayoría de los historiadores afirman, confirman esta existencia histórica, según la opinión mayoritariamente aceptada en medios académicos, basada en una lectura y estudios críticos de los textos sobre él. Yehoshua fue un predicador judío que vivió a comienzos del siglo I en las regiones de Galilea y Judea. Fue circuncidado a los 8 días de nacido, fue bautizado por Juan el Bautista cuando era joven y después comenzó su propio ministerio, siendo un maestro itinerante que a menudo se le llamaba o se le conocía como rabí. Esto es lo que encontramos en la red. Cuando buscamos este personaje en la red, nos muestra eso, de que eso es lo que más o menos se tiene como referencia histórica de este personaje. ¿Qué se dice? Que sí, que existió. Pero, lamentablemente, el punto no es solo que existió. Nosotros estamos convencidos totalmente que existió. Así como estamos convencidos que existió Abraham. Aun cuando Abraham también es objetado. Aun cuando Abraham también, muchos dicen que no existió. ¿Ve? Así como creemos en Abraham y creemos en toda la Biblia y creemos en todos los profetas
Creemos en Moshe, aún también Moshe siendo un personaje tan importante y tan trascendental en la escritura, muchas personas objetan, están en contra de que existió. Dicen que no existió, que son mitos, que son leyendas. Por supuesto, para nosotros no son leyendas, para nosotros son historias verídicas y verdaderas. ¿Por qué? Porque lo vemos testificado en el Elohim del cielo. Ese Elohim maravilloso que creó los cielos y la tierra y que ha marcado la historia, como lo vamos a ver dentro de un rato. Ahora, ¿quién es en verdad esta figura? Y es lo que nos interesa, ¿no? Conocer, saber sobre esta figura tan preponderante e importante. Cuando hablamos de esta figura, por supuesto, al momento de hablar de una figura, no solo lo tomamos metafóricamente, sino que también literalmente llegan a nosotros, ¿verdad? Esos flash. Y cuando alguien habla, por ejemplo, y pone en la misma red Jesús de Nazaret, ¿cuáles son las figuras que aparecen? Una de las figuras que más aparece es esta. ¿Eh? ¿Por qué? Porque esta fue la figura que presentó ¿quién? Roma. Roma presentó esta figura. Esa fue la figura que presentó Roma. Ahí está, por supuesto, como dice, al carboncillo, pero si le ponemos color y le abrimos los ojos, bueno, vemos al actor de la película más célebre que se ha sacado de Jesús, la famosa Jesús de Nazaret, que ya tiene unos cuantos añitos y quizás los muchachos ni siquiera la han visto, ¿no? Pero que era muy popular cuando cada semana, ¿semana qué? Semana Santa, ponían la película de Jesús. Todas las televisoras, o bueno, algunas de las televisoras ponían Jesús de Nazaret. Y nosotros, bueno, veíamos la película. Y la figura que nos presentaron ahí fue esta. ¿Sí? Pero es evidente que no es la figura del Mesías. Puede que la inteligencia artificial ha dicho que podría más bien ser así. Por supuesto, todo un estereotipo contrario al que Roma nos presentó. Otros dicen que podría más bien ser así. Este último, ¿qué parece? ¿Qué les parece? Parece como árabe, ¿no? Por la fisionomía. Ahora, no es descabellado porque ¿de dónde era Yehoshua? Oriente Medio. ¿De dónde? De Israel. Y es posible que sus facciones pudieran ser parecidas a estos personajes, a estos que tenemos aquí. ¿Okay? Sin embargo, nosotros no podemos asegurar cómo era, porque no tenemos una imagen que pueda ser reproducida fidedignamente del Mesías. Ahora, habíamos dicho que la figura que tenemos de Yehoshua tradicionalmente está disfigurada por Roma, pero no es la parte de su imagen que mostramos en esta lámina la más relevante. Es decir, cómo era físicamente, para nosotros no es relevante. Y mostrar hoy una imagen y decir que ese Yehoshua, por supuesto, está, si se quiere, alejado de la verdad. No sabemos cómo fue. Imagen. Ahora, nos llama la atención que muchas personas que dicen tener revelación, cuando dicen, no, que se me apareció Jesús. ¿Y cómo era? ¿Y cómo era Jesús? ¿Cuál es la figura que presentan? Presentan es esta figura. Ahí, ¿qué pasa? Quien tiene 4 dedos de frente, ¿qué hace? Ese no es. Porque es una imagen que está grabada. ¿Ve? Una imagen que está grabada. ¿Por qué? Porque se encargaron de hacerte creer y hacerte pensar que ese era él. Pero no. Como decía aquel cantor cristiano, él decía en aquel canto, famoso canto, ¿no? Que no creo en esos cuadros pintados, ¿sí? De aquellos que dicen que es el Señor. ¿Sí? Mi alma no acepta esas figuras en esas pinturas, sobre todo porque generalmente cuando lo pintan serio, lo pintan con una corona, lo pintan golpeado, lo pintan,
crucificado y todo ese tipo de cosas, entonces el cantautor dice, no lo acepto. Yo creo más bien una figura alegre, riéndose, gozándose, impartiendo amor a todos, ¿no? Entonces, cuando vemos la figura, por supuesto, lo menos relevante de Yehoshua. Ahora, esta figura, ¿verdad?, de Yehoshua, para nosotros, en nuestro tiempo y esfuerzo, deben ser dedicados por conocer a este personaje que tuvo la repercusión de dividir el tiempo en dos etapas. ¿Cuáles son? Antes del Mashiach y después del Mashiach. ¿Y quién puede negar eso? Hoy, ¿quién lo puede negar? Si estamos contando el tiempo, ¿verdad?, contemporáneamente, ¿cómo? Por un evento que pasó hace ¿cuánto tiempo? 2000 y tantos años. Si la cuenta está correcta, porque en algún momento se pudo desfigurar, llevaríamos entonces 2024, 2025 ahora, ¿no? Entrando en esta etapa, si se contare cómo empezaron a contar los católicos, porque todo esto, por supuesto, lo marca ahí, ¿no? Pero es evidente que hubo un antes y después, porque esta figura marcó el momento, históricamente, pero también debe marcarlo espiritualmente, así en la vida de los creyentes. ¿Cuál es su origen? Una de las cosas que es más evidente en la escritura, ¿cuál es el origen de Yehoshua? ¿De dónde viene? ¿De dónde es? Sin lugar a dudas, el origen de nuestro personaje es sabido por todo el mundo. Porque aún la misma Roma, que fue la que ha propulsado esa estampa o esa figura equivocada del Mesías, no puede esconder de dónde viene él. Sin embargo, algunos hoy están tratando, y yo lo decía en la clase pasada, de tergiversar la verdad. ¿Cuál verdad? ¿De dónde es él? Y algunos hasta ahora están inventando cosas que, bueno, que no tienen ni pie ni cabeza alguna, ningún fundamento, ni histórico, ni nada, de ninguna manera. ¿Ve? Ahora, ¿cuál es ese origen? Por ejemplo, en el libro de Matitiahu, que en las versiones está como Mateo, capítulo 1, versículo 1, ¿qué escribe Matitiahu? Él dice, libro de la genealogía de Yehoshua. Y allí dice el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Ahora, ¿quién era Abraham? Ya lo estudiamos. Si nosotros estudiamos quién era Abraham, nos damos cuenta entonces que el origen de Yehoshua, ¿cuál es? Hebreo. Yehoshua es un hebreo. Y siendo hebreo, por supuesto, dentro de ese ámbito hebraico, él también tiene una idiosincrasia, también tiene una, vamos a decir, identidad tribal. ¿De dónde viene? De David. Porque el mismo Matitiahu se encarga de hacer ese énfasis en el primer versículo de este Sefer que él escribe. Y ahí lo dice, mira, el libro de la genealogía del Yehoshua el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Ahora, si es hijo de Abraham, sabemos entonces que es hebreo. Abraham se le conoció como el primer hebreo. ¿Ve? Y si es hijo de David, entonces sabemos que dentro de los hebreos pertenece a una tribu. ¿Cuál es esta tribu? Si es hijo de David, es evidente que es hijo. Esta es la tribu de Yehudá. Entonces, hebreo, pero también es judío. Porque los judíos son los de la tribu de Yehudá, ¿verdad? Originalmente, posteriormente, judío pasó a ser aquel que es de Israel y que, bueno, practica hoy lo que conocemos como el judaísmo, aun cuando no haya nacido en Israel y no sea descendiente de David, que es el que realza al judío. David se ve como aquel que propulsó a toda esta tribu y la llevó a lo más alto. ¿Por qué? Porque, bueno, a esta tribu se le dio el honor de
poseer el reinado en Israel. De ella es que salen los reyes. Pero todo esto es parte de un plan que el mismo Señor hizo. Por eso Yehoshua viene de allí, siendo como hijo de David. Por supuesto, después de estos versículos, Matitiahu, ¿qué hace? ¿Qué hace Matitiahu? Nos muestra toda la genealogía. ¿De dónde viene? ¿Cuál es su ascendencia? Para nosotros poder ver de quién entonces es descendiente, de quién desciende. Esto es muy significativo. ¿Por qué? Porque si sabemos ese origen, si sabemos de quién desciende, entonces eso le permite a él poder cumplir sus funciones a cabalidad. Por ejemplo, si una persona no es doctor, no es médico, y siendo doctor no es especialista en el ramo que se necesita, ¿cómo puede practicar una operación? ¿Cómo? No puede. No puede practicar una operación. Tiene que ser calificado. Tiene que generar las condiciones y las prerrogativas y requisitos para poder ejercer esa función. Ahora, cuando hablamos del Mesías, del Mashiach, de igual manera el Mashiach tiene que cumplir funciones, requisitos, para poder ejercer esa función y que esa función sea legal. ¿Legal delante de quién? De el Señor. Si no los cumple, entonces es un pseudo. Hablando de esa expresión pseudo como algo que aparenta ser, pero que no es, y que está usurpando una función que le corresponde a otro. Un impostor, para que podamos entender un poco mejor. Entonces, estas calificaciones de ser hebreo y de ser judío son muy relevantes para nuestro personaje. ¿Por qué? Porque le dan capacidad para ejercer esa función para lo cual él vino. Y no solo vino, sino que tiene que volver otra vez. Por lo tanto, esto es muy relevante, saber de dónde viene el Mesías Yehoshua. ¿Okay? Hay muchas interrogantes en cuanto a esto, porque todos los detractores de Yehoshua aún quieren cercenar esto, quieren quitar que él es hebreo y que él es de la casa o de la tribu de Judá. Porque haciendo eso, por supuesto, lo descalifican. Pero por mucho que se afanen, no han podido. Porque la evidencia es contundente. La evidencia que se tiene es contundente. Ahora, apartando ese origen y haciendo como ese paréntesis, sabiendo que es hebreo y de la casa de Yehudá, que en su momento también lo vamos a tratar un poquito más amplio, ¿ok? ¿Verdad? Vamos a un punto que se ha gestado dentro de la historia, sobre todo del cristianismo en sus ramas, ¿verdad? Como algo súper controversial, muy controversial. Y que de alguna forma el mismo judaísmo, jugando ese juego de que con lo tuyo mismo yo te ataco, ¿verdad?, ha usado para descalificar a Yehoshua. ¿Y a qué nos referimos? Nos estamos refiriendo al nacimiento de Yehoshua. Ahora, ¿qué sabemos nosotros de esto? Sabemos lo que la versión de las escrituras, en este caso de los escritos apostólicos, nos narra. Pero aún más, además de las versiones que tenemos de estos escritos apostólicos, ¿qué hay? Hay una estigma, hay toda una nube que se ha gestado sobre estos escritos y se ha plasmado, y todo el mundo así lo creyó. Así lo creyó. Por supuesto, vamos a ver, y lo vamos a decir en el comentario, que esto no está ahí para la religión de más. Y no fue un invento, ¿verdad?, sin sentido. Todo lo contrario, se ha hecho porque esto genera, ¿qué genera? Genera una base para todas las otras
doctrinas y enseñanzas que ellos plasmaron. Y que por supuesto nosotros nos hemos dado cuenta al estudiar la Escritura que son erradas, que no tienen sentido, porque contradicen lo mismo que la Escritura enseña. El nacimiento virginal del Mesías es una de las doctrinas más relevantes para el mundo de creyentes en Yahushua, debido a que de esta dependen muchas otras doctrinas sustentadas en este nacimiento virginal, como por ejemplo la doctrina de la divinidad del Mesías. ¿Qué dice Roma? Roma dijo, promulgó, decretó y dijo: Jesús es Dios. Y a partir de ahí, toda la cristiandad que hizo, lo asumió. Ahora, nosotros hemos estudiado, si ustedes recuerdan, en algunas otras clases por ejemplo, cuando estudiamos Revelando las Escrituras, y de esta misma clase de la cultura, que hay una mal interpretación de los textos antiguos, sobre todo con esta palabra Elohim, porque esta palabra Elohim se tradujo a los idiomas vernáculos. Por ejemplo, al castellano, ¿cómo se tradujo? Cada vez que aparece en las Escrituras la palabra Elohim, en la mayoría de las versiones, ¿cómo aparece? Dios. Dios. Pero cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, Tehillim 82, ¿se acuerdan? Tehillim 82. ¿Qué nos dimos cuenta? Nos dimos cuenta que esta expresión no solo es para atribuírsela al creador del universo. El mismo Moshe, cuando el Señor manda a Moshe ante Faraón, ¿qué le dice? Tú serás como Elohim ante Faraón, y Aarón será tu Naví, tu profeta. Entonces, ¿cuál era la función de Moshe ante Faraón? ¿Qué era Moshe ante Faraón? Elohim. Elohim. Ahora, si tomamos esa expresión Elohim y la llevamos a las versiones, entonces, ¿cómo diría? ¿Que Moshe qué era? Era Dios para Faraón. Pero hay un mal concepto de la palabra. Cuando ahí esa expresión Dios no representa la palabra Elohim. ¿Elohim qué es? Una persona que tiene autoridad. Y cuando se le atribuye al Eterno, por supuesto, estamos delante de ¿quién? No de una autoridad, estamos delante de la máxima autoridad. Pero si se le atribuye a un hombre, estamos ante una autoridad. Los jueces, que es el tema de Tehillim 82. ¿Cómo se le llama a los jueces en Tehillim 82? En la versión original hebrea, ¿qué aparece? Cuando dice en la reunión de los jueces, Elohim. Elohim. Porque entonces hay una mala interpretación. Entonces, cuando venimos a los escritos apostólicos, entonces aparece que el mismo Mesías decía, yo soy Dios. ¿Qué está diciendo? El concepto de Dios que se tiene griego, romano, no, él está diciendo que es una autoridad. Y aún lo podemos comprobar fácilmente porque cuando los adversarios del Mesías, ¿verdad?, en cuanto a enseñanza, ¿qué le decían? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y con qué autoridad las hacía? La autoridad que tiene un Elohim, que tiene un juez, que tiene una autoridad dada por ¿quién? Por el Señor. Recuerden que cuando él estaba ya listo para cerrar su etapa inicial, ¿qué dijo? Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por eso entonces, que dice Rab Saúl, entendiendo esas palabras, que fue elevado hasta dónde? Hasta lo más alto. Y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cuando dice que se le dio un nombre sobre todo nombre, ¿qué se está diciendo? Que la autoridad del Mesías está por encima de ¿quién? De toda autoridad terrenal, tanto aquí como en los cielos. Por supuesto, exceptuando al Padre, que fue el que se la dio. Y el mismo Rab Saúl hace la salvedad cuando le escribe a los Corintios. Por supuesto, todas estas cosas no son fáciles
decirlas en una noche, en una clase, pero están allí en la escritura y nosotros la hemos venido estudiando poco a poco. Entonces llegamos a este punto del nacimiento, de cómo es en este nacimiento y que este nacimiento, por supuesto, visto desde el lente romano católico, nos ha mostrado una versión desfigurada y que apoya estas doctrinas católicas como la divinidad del Mesías y también la llamada doctrina de la Trinidad, entre otras. Por ejemplo, la doctrina de la Trinidad fue las primeras que para nosotros salió como tapa de corcho. ¿Cómo sale la tapa de un vino? La tapa que es de corcho. Cuando usted la va a quitar, ¡puf!, disparada. La doctrina de la Trinidad, rapidito, nos dimos cuenta que eso no tiene ningún sustento bíblico. ¿Que la inventó quién? Roma. Y que el fundamento de invento de esta doctrina no se basa en la escritura, sino más bien en el paganismo. Viene del paganismo, son paganas, doctrinas o enseñanzas paganas, y al igual que esa famosa divinidad del Mesías, por la cual hoy muchos cristianos, mira, hasta son capaces de cortarse las venas, y si dar la vida, que Jesús no es Dios, eso no me lo va a quitar nadie, porque tienen un concepto aquí metido que es contrario a las escrituras. Y eso es lo que intentamos ver, ¿no? Como por ejemplo esa imagen que está allí, que ustedes pueden ver, es la que Roma nos pintó. No solo sobre lo que tiene que ver con el nacimiento, sino hasta cómo nació, dónde nació. ¿Dónde nació Jesús? En un pesebre. Con un burrito, con una ovejita, una pajita, una cosa, donde, bueno, hay incongruencias hasta decir no más sobre este mismo nacimiento de esta manera, que son incongruentes a lo que en ese tiempo se daba, ¿sí? Y que, bueno, otra de las enseñanzas que rápidamente nosotros vimos y pudimos esclarecer, como es, por ejemplo, la fecha del nacimiento del Mesías. ¿Qué nos dijo Roma? ¿Que nació cuándo? El 25 de diciembre. Aun cuando todavía eso no era posible, ¿no? Porque no existía. Esa fecha no existía. Pero ellos la inventaron, la cuadraron, la pusieron. ¿Y qué hizo todo el mundo? Vamos a seguir la orden de Roma. Hasta hoy. Aquí en Venezuela, ¿qué vemos? Una tradición férrea. La gente que hace el 24 y 25 de diciembre celebran la Navidad, porque ese fue el día que nació Jesús. ¿Ve? ¿Y dónde nació? En un pesebre, con el burrito, con la cosa. ¿Ve? Hay otras cosas que vamos a estudiar, por ejemplo, los famosos Reyes Magos. Eso también fue, de alguna manera, Roma metió su mano y bueno, y figuró, o mejor dicho, desfiguró lo que en verdad sucedió. ¿Okay? Entonces tenemos eso con respecto a su nacimiento. Ahora, para hablar sobre el nacimiento del Mesías, tenemos la literatura, vamos a llamarle apostólica, que nos narra cómo fue. Ahora, teniendo en cuenta que a pesar de ser versiones, lo que tenemos hoy, bueno, es lo que tenemos. Sin embargo, contando con el contexto de las escrituras generalmente, esto nos puede ayudar a dilucidar muchas de las cosas que aquí se dicen que Roma dijo que eran así, pero que ahora nosotros, investigando, viendo, ¿verdad?, buscando la manera de encontrar la verdad, nos damos cuenta que eso no es lo que dice el texto, sino que lo que tenemos como concepto y como doctrina del nacimiento del Mesías, sobre todo esa parte del concepto de la concepción virginal del Mesías y la no participación, por ejemplo, del varón en este nacimiento, porque resulta que
el Mesías, hijo de Dios, y por lo tanto es como hijo de Dios, ¿qué es? Es Dios. No entendiendo que en las Escrituras muchas de las expresiones que encontramos no solo se le adjudican a Yehoshua, y ya lo vimos, esto también lo vimos, como por ejemplo a los reyes se les llamaba hijos de Elohim, hijos de Elohim, o hijos del Altísimo. Ahora, ¿por qué? Porque vino el Señor y puso de algo que Él no tiene, porque cuando venimos a ver la concepción de un humano, ¿cómo se da? ¿Cómo se da la concepción del humano? Para que pueda haber vida humana, ¿qué se necesita? Que un hombre y una mujer se unan, y si lo hacen como el Señor lo manda, muchísimo mejor. Pero bueno, lamentablemente eso no es lo que está sucediendo. Realmente no está sucediendo así, porque la gente no respeta lo que el Señor dice. Pero si se hace como el Señor dice, trae mucha bendición. Ahora, ¿cómo es? Un hombre y una mujer que se unen son los que pueden procrear una vida, bien sea un varón o una hembrita. Y tienen que participar los dos, biológicamente hablando. Ahora, si no se hace de esa manera, entonces, ¿cómo sería el ser? No sería un ser totalmente igual que nosotros. Ahora, todos esos conceptos son súper importantes. Por lo que les dije al principio, ¿qué les dije? La calificación del Mesías. Por eso entonces Roma entra, desfigura y voltea todo para sustentar sus doctrinas. Por supuesto, todo esto es súper equivocado. ¿Qué encontramos? Vamos a leer nada más esta porque el tiempo se nos acabó. Traía lo que dice Matitiaho, pero también traía lo que dice Gilel. En Matitiaho capítulo 1, versículo 18 al 25 dice: ahora bien, el nacimiento de Yehoshua, el Mesías, fue así. Y preguntaría a un hermano de allá de Colombia, ¿y cómo así, vea? ¿Cómo así? Así, estando desposada su madre Miriam con Joseph. Cuando nosotros leemos esto, para nosotros esto, ¿cómo es? Aquí en Occidente. Ya, ¿cómo es eso de desposar? Ya hay un concepto que nosotros culturalmente no manejamos. No manejamos. Entonces dice, estando desposada Miriam, que en las versiones aparece como María, con Joseph, antes que se juntaran. Entonces ahí entra el ámbito hebreo o judío de la cultura para explicarnos cómo es esto. Bueno, nosotros, gracias al Padre, hemos venido construyendo eso en nuestra congregación y, por ejemplo, nosotros tenemos, en cuanto a la boda y todo lo que es la unión, hemos explicado sobre este asunto. ¿Okay? Y dice que antes que se juntaran fue hallada encinta del Ruach HaKodesh. Eso es lo que dice la versión. ¿Ok? Que ellos, antes que se juntaran, fue hallada encinta del Ruach HaKodesh. Cuando hablamos hallar encinta, ¿a qué se refiere? A que quedó embarazada. Embarazada. ¿Y cómo quedó embarazada? Sí, aquí dice que no se habían juntado. Joseph no había conocido a Miriam. Entonces, ¿cómo queda embarazada si no la conoció? Es un asunto bastante interesante que se encuentra en estos textos. Y dice, en función a esta situación, versículo 19 dice, Joseph, su marido, que era justo, es decir, guardaba la Torá, porque para ser justo hay que guardar la Torá, era guardador de la Torá, era un sadiquín, un sadik, ¿okay? Uno de los justos, dice que no quería denunciarla. De que él se entera de que Miriam está embarazada sin él tener ninguna relación íntima con ella. Ahora, él se da cuenta de eso y por su calidad de justo, dice Matitiaho que él no quería denunciarla y por lo tanto se propuso
repudiarla en secreto. Ahora entra otra figura que para nosotros también no es muy clara. Repudiarla. ¿Y qué es eso? ¿Cómo se come eso? Cosa que Roma no explica. Roma explica otras cosas y asume otras cosas que son las que le interesan a ellos para sustentar todas estas doctrinas equivocadas que Roma sustentó. Y pensando él en esto, meditando en esto, en cómo hacerlo, cómo dejar a Miriam sin perjudicar o sin crear un perjuicio, sin perjudicarla, pues, ¿me entiendes? La voy a dejar sin perjudicarla para que ella no sea, ¿verdad? No se le aplique la Torá. Porque si se le aplicaba la Torá a Miriam, ¿qué iba a pasar con Miriam? La debían apedrear. Porque ya ella estaba en una condición, ¿verdad? Donde ella no podía unirse a otro hombre. No se podía unir. Entonces le dice, la voy a dejar en secreto, no voy a decir nada, la voy a repudiar, se acabó todo esto, pero yo no voy a decir que ella está embarazada. Si yo digo y yo la denuncio, ¿qué va a pasar? La tienen que sacar fuera y apedrearla. Y esto es una cosa ya de proporciones gigantescas. Y pensándole en esto, y aquí un malaj, pensando en esto y con la misma, como decimos aquí, ¿qué pasó? Un malaj, un enviado, un ángel, como se le conoce en las versiones, de Adonai se le apareció en sueños diciendo. Entonces el hombre, muy conturbado, se queda dormido y en ese dormir tiene un sueño. ¿Y cuál es el sueño que tiene? Joseph, hijo de David, no temas recibir a Miriam tu mujer. Mire cómo el texto dice, Joseph, hijo de David. Hace un énfasis que para muchos no es importante, ni aún para Roma, porque Roma desfigura. Pero para nosotros este hecho es súper importante. Porque el Mesías, según Matitiahu, es hijo de David. Y para ser hijo de David, ¿qué tiene que venir? Tiene que venir de esa descendencia. Por lo tanto, entonces, Joseph es hijo de David. Ahora, no hay claridad con respecto a Miriam en esa función porque el texto no dice que Miriam también sea. No temas recibir a Miriam tu mujer, porque lo que engendrado en ella es del Ruach HaKodesh. ¿Qué dice el texto? Que lo que ella ha engendrado es del Ruach HaKodesh, pero no dice más. Ahora, lo que se ha dicho del nacimiento virginal del Mesías, ¿quién lo ha dicho? Es Roma. Miren el texto. Es engendrado en ella por el Ruach HaKodesh. Ahora, ¿cómo es eso? Lo explica el texto. El texto explica cómo fue, cómo pasó, cómo se dio, o queda en el ámbito de las especulaciones, cómo se dio. Porque Miriam aparece como embarazada, pero nadie sabe a ciencia cierta cómo fue. ¿Y qué hizo Roma? Yo les voy a echar el cuento cómo fue. ¿De cómo fue? En ningún texto dice cómo fue. Literalmente. Es lo que tenemos de Roma, es lo que Roma ha superpuesto al texto y por lo tanto, ¿qué hizo la mayoría? Lo creyó. Y dice, y darás a luz un hijo y llamará su nombre Yehoshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por Adonai mediante el profeta cuando dice, he aquí la virgen quedará encinta y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Immanuel, que interpretado es Elohim con nosotros. Y levantándose Joseph del sueño, hizo como el malaj de Adonai le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conocía hasta que dio a luz un hijo, y llamó su nombre Yehoshua. Ahora, todo este relato que Matitiahu cuenta, por supuesto,
debe ser analizado bajo la perspectiva hebrea, porque los personajes que son hebreos. Tanto Joseph como Miriam que son hebreos. Por lo menos el texto nos dice que Joseph es hijo ¿de quién? De David. Y si es hijo de David, entonces no solo es que es hebreo, sino que también es judío. Judío, de la casa de Yehudá. Ahora, no he dicho que solamente la casa de Yehudá hoy en día es judía. Más bien dije que eso se abrió, se aperturó. Aún en los tiempos del Mesías ya estaba aperturado. ¿Por qué? Porque también la tribu de Benjamín pasó a ser parte de la casa de Judá. Y no solo la tribu de Benjamín, sino también muchas de las otras tribus que se dispersaron, que se anexionaron o se asimilaron a la casa de Judá. Y aún más cuando regresaron de Babilonia, porque bueno, aún hubo gente que se quedó con ellos. Entonces, cuando encontramos todo este texto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Pasarle por encima? No, vamos a analizar las cosas, porque esa capacidad de análisis nos va a generar preguntas para encontrar respuestas verdaderas, no lo que Roma superpuso sobre el texto. ¿Y qué dijo Roma? No, que vino entonces el Espíritu Santo y inoculó a María, y entonces María quedó preñada de Dios. Dios fue el que preñó a María. Eso fue lo que dijo Roma. Ahora, eso lo dice el texto. No, el texto no dice eso. El texto dice que lo que ella ha concebido y engendrado es del Ruach HaKodesh. Pero fíjate que pone como si fuera del Ruach HaKodesh. Como si el Ruach HaKodesh fue el hombre que preñó a María. Pero hay otra forma de decirlo, y lo vamos a ver en las próximas clases. Porque no todas las versiones dicen igual. Hay unas versiones en hebreo que también pudieran diferir de las formas como se dicen. Y todo está como se dice. Porque si así se dice, pareciera ser. Pero cuando lo vemos de otro punto de vista, nos damos cuenta que cuando hablamos del Ruach HaKodesh, ¿qué es el Ruach HaKodesh? Esa es otra cosa que nos vendió Roma. Por supuesto, Roma cuadró todo. ¿Todo para qué? Para que la gente creyera en las doctrinas erróneas de Roma, que hoy en día son para nosotros evidente que es un cúmulo de doctrinas erróneas una tras otra. Ahora, vamos en la vía de seguir destapando la olla y de seguir viendo toda esta doctrina. Amén. Bueno, vamos a dejarla hasta aquí, se nos acabó el tiempo. Me disculpa más bien el que me tomé un poquito más de lo que me correspondía, pero bueno, seguimos para adelante. Bendiciones para todos nuestros amados que están conectados, los que están aquí hoy. Bueno, qué bueno que vinieron, estuvieron aquí con nosotros. Bendiciones para todos, vamos a ponernos en pie, oramos y estamos despedidos. ¿Okay? Cualquier pregunta usted la puede enviar, ¿ok? A través de la red, la puede hacer, envíamela que la analizamos, la miramos bien y le damos respuesta hasta donde el Señor nos permita. Amén. Padre Santo, te damos infinitas gracias y bendecimos tu santo y precioso nombre. Gracias, Padre, por la revelación de tu palabra, esa palabra preciosa y maravillosa que has conferido a tu pueblo Israel y que de la cual hoy nosotros somos también parte y que nos sentimos gozosos de poder recibirla y de poder tenerla. Permítenos siempre buscar la verdad, tener la verdad como ese estandarte que nos permita andar en este mundo, ¿verdad? Confiado de que estamos haciendo las cosas correctamente. Revélanos, Señor, si hay alguna de las cosas que hemos dicho, que hemos practicado o que practicamos que están erróneas. Te pedimos, Señor, encarecidamente que seas tú revelándolas con contundencia para nosotros hacer y cumplir tu verdad, tu palabra, tus mandamientos. Gracias, Padre, por toda la bendición que nos da de la comunión, de poder estar aquí en este local, de poder transmitir y que nuestros hermanos también puedan escuchar esta lección en vivo, en directo, Padre, y aquellos que la van a escuchar en diferido, que también sea de gran bendición. Pedimos por todos nuestros hermanos que están enfermos, que están necesitados. Te pedimos, Señor, que seas con cada uno de nosotros. Por los méritos de tu Hijo amado, Yehoshua Mashiach. Amén y amén. Shalom a todos y Laila a todos.